Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de dos cosas. Una que he mencionado muchísimas veces, tanto acá en el canal como cuando hago clases, que es la intertextualidad. Un fenómeno que encontramos en la literatura de todo el planeta, pero que especialmente en la literatura japonesa es un trabajo interesante de investigar porque nos lleva un poco a viajar, a saltar de un texto a otro, de un autor a otro, a veces incluso a través de épocas muy distintas. Y esto tiene que ver con lo otro de lo que les quería hablar. El otro día conversando con una alumna, dijimos como que falta un poco de curiosidad, como que se ha perdido algo de la curiosidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Um, Siempre existe esta discusión en si la tecnología es un aporte, es una ayuda o es a fin de cuentas una molestia o algo que nos puede hacer mal. Evidentemente todo depende de cómo la usemos. Y precisamente con la curiosidad siento que sucede eso mismo. En este mundo digital donde tenemos literalmente el mundo al alcance de nuestros dedos, donde basta con que tipiemos algunos parámetros de búsqueda para que podamos acceder a librerías, bibliotecas, museos, videos de cualquier parte del planeta, aunque no viajemos físicamente, podamos estar ahí, a todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado en tantos siglos. Y sin embargo, por otra parte, existe esto de la inmediatez, perdón, de lo quiero todo al tiro, no quiero hacer el proceso. A mí me pasa mucho en clases de Sensei, no sé lo que significa la palabra, dígamelo usted, pero búsquelo en un diccionario. O en clases de literatura, mándame el PDF, busque el libro, haga el viaje, entreténgase, y creo que tiene un poco que ver con la curiosidad. Me acuerdo cuando era niña y nos tocaba hacer trabajos de investigación, y en esos tiempos evidentemente la internet, si bien existía algo, estaba circunscrito a círculo muy cerrado de investigadores, no estaba abierto al público en general, y por lo tanto había que ir a la biblioteca pública, donde uno no sabía en qué libro iba a encontrar la información y por lo tanto tenía que un poco adivinar, conversar con el bibliotecario, empezar a buscar en las fichas y pedir un montón de libros y leer muchas páginas hasta que uno encontraba un poquito de información por acá, un poquito de información por allá. Pero lo interesante era que en ese viaje en el cual uno buscaba una investigación en particular, uno terminaba encontrando otro tipo de investigación igual o más interesante y empezaba a expandirse el conocimiento que uno tenía. Y entonces estoy hoy día en una cruzada por reinstauremos la curiosidad, reinstauremos el viajar, el vagar por el conocimiento, en hacer el camino, en perdernos en los libros y buscar una cosa y otra. Y eso hoy día además lo quiero unir al tema de el meisho, que ya hemos tratado acá en el canal. El meisho son los lugares famosos. Después de esta larga introducción, sorry, pero me apasiona el tema de la curiosidad. Creo que es una cualidad humana muy importante y que nos puede llevar muy lejos si sabemos cómo usarla. Nunca olvidemos aquello de que la curiosidad mató al gato, así que siempre hay que tener cuidado. Y lo que les decía de el meisho. El meisho son los lugares famosos. En japonés está lleno de meishos y siempre se hablan de los
las tres grandes vistas de Japón, que es el santuario de Itsukushima Jinja en la isla de Miyajima, en la prefectura de Hiroshima. Se habla también de Amanohashidate, esta suerte de senda que queda por sobre la marea y da la impresión, si uno lo mira desde arriba, que es un puente de arena que separa el mar, por eso se llama Amanohashidate, el puente del cielo. Y también, por supuesto, tenemos Matsushima, ya más en el norte, esta bahía llena de islas pequeñitas y que incluso dejó a Basho sin palabras, y él no pudo componer ningún poema estando ahí porque la belleza le quitó toda capacidad de elaborar cualquier cosa. Hoy día específicamente les quiero hablar de Suma. Suma es una playa que está en la prefectura de Hyogo, por ahí por Kobe, relativamente en términos actuales cerca de Kioto, qué sé yo, Osaka, pero en la antigüedad evidentemente se consideraba un lugar más lejano. La cosa interesante que tienen los meisho en Japón es que habitualmente están unidos a alguna hazaña literaria. Y no me refiero necesariamente a que haya vivido algún autor en particular en el lugar, como nosotros estamos un poco más acostumbrados. Aquí vivió, no sé, aquí presentó una obra Shakespeare, o esta era la casa de, qué sé yo, Jane Austen, o acá en Chile la casa de Pablo Neruda, etcétera, o donde está enterrado Vicente Huidobro, sino que allá con escenas que suceden en obras, y entonces uno asocia eso con el lugar. No quiere decir que acá en Occidente no se dé el mismo fenómeno, pero en Japón es un poquito más marcada en el sentido que en general los meishos siempre tienen esa relación literaria con pasajes en distintas obras. Como hoy día estamos hablando de Suma, Suma es esta playa que les digo, y que desde la antigüedad que aparece en la literatura. Encontramos varios poemas en el Manyoshu, la primera antología de poesía japonesa de allá del 759, compilada por Otomo no Yakamochi. Ahí ya la encontramos mencionada, pero hoy día quiero venirme un poco más cerca y mencionarles tres obras que hablan de Suma. Una, el Koki no Akashu, la primera antología imperial. Otra, el Genji Monogatari, no necesita introducción el Genji Monogatari. Y también el Oku no Hosomichi de Matsuo Basho, perdón, 4 obras. Y el Ise Monogatari también. Todas las cuales usan Suma. Y por supuesto este concepto de Suma se va solidificando, y entonces cuando un autor posteriormente utiliza el lugar, lo utiliza con esa carga emocional. Eso hace súper interesante la intertextualidad en la literatura japonesa, que es una cosa como que va sumando. No es solamente que ocupamos el mismo lugar, en este caso que estamos hablando de los meisho, sino que ocupamos el lugar con esa carga emocional y literaria que trae desde la antigüedad. Partamos por el Ise Monogatari, tratando de ir relativamente cronológicamente hablando. El Ise Monogatari, considerado el primer Utamakura. Utamakura son antologías poéticas que traen podríamos decir, el trasfondo del poema en prosa. Eso viene siendo un Utamakura. Y aquí tenemos que en la sección 112 del Ise Monogatari dice así: una vez un hombre envió este poema a una mujer que le había hecho juramentos, pero que luego dedicó sus afectos a otro. Les voy a leer el poema en japonés primero y después la traducción. Dice: Suma no ama no shioyaku kemuri o itami omoanu kata ni tanabi ni tanabiki nikeri.
Los pescadores de Suma hacen hervir su sal bajo un fuerte viento, por el cual en otra dirección es impulsado el humo. Este poema viene también, además de salir en el Ise Monogatari, también viene compilado en el Kokin Wakashi con el número 708. Les voy a leer otro poema relacionado con Suma que también viene en el Kokin Wakashi y que de hecho viene incluido en la traducción que hice yo y que acabo de publicar. Viene en el rollo de los poemas misceláneos con el número 962 de Ariwara no Yukihira y dice así: Wakaraba ni tofuhito araba Suma no ura ni mushiho taretsutsu wabuto kotaheyo. Si por casualidad alguien pregunta por mí, en la bahía de Suma respóndeles que llorando cogía sal. Ya entonces empezamos a ver cómo tanto en el Ise Monogatari como en el Kokin Wakashi utilizamos Suma con el concepto, evidentemente es una playa, con el concepto de las pescadoras que recogían sal, esta sal que se deja que deja la marea en la playa y que después se quema para quitarle la humedad y que nos quede la sal propiamente tal, y también con este dolor, con esta soledad porque nos sentimos abandonados por el ser amado. Obviamente esto lo toma Murasaki Shikibu en el Genji Monogatari, en el capítulo 12, que de hecho se llama Suma, está dedicado a Suma. Y ¿de qué se trata? Es el capítulo en el que Genji, después de tener algunos problemas en la corte, se ve obligado a ser exiliado. Ya en los tiempos, en la actualidad tendemos a entender exilio como exilio del país. En la época, exilio se entendía de la capital. ¿Por qué? Porque la capital era el lugar más importante. Todo sucedía en la capital. Las personas que importaban, socialmente hablando, estaban en la capital. El emperador y la corte imperial estaban en la capital. Por lo tanto, verse obligado a salir de ahí era como ser abandonado a su suerte. Y Genji se ve obligado a exiliarse de la capital y se va a Suma. Y mientras está ahí, por supuesto, en una actitud muy característica de Genji, sufre todo el tiempo porque ha tenido que dejar atrás a su amada Murasaki no Ue. Y de hecho les voy a leer un par de poemas que intercambian ellos. Genji le escribe una carta a Murasaki no Ue y le manda este poema. Ikiru yo no wakare mo shirazu inochi kakeai shiatta yo itsu made moto. Sin saber que en este mundo existía la separación, te prometí mi vida, pero ahora veo el fin de ese voto. Y Murasaki no Ue en otra carta le responde con este poema. Oshikunai watashi no inochi to hikikae ni ima no wakare no bashitai mono. Preferiría dejar esta vida mía si con eso pudiera detener, aunque fuera un momento, esta separación. Lo que hace entonces Murasaki Shikibu en este capítulo de Suma es tomar este concepto que ya existía de esta playa fuera de la capital, esta playa donde podíamos decir estaban los abandonados, todo este concepto de soledad, de tristeza, de abandono, y lo ocupa para dar este trasfondo a esta situación que está viviendo Genji y por lo tanto reforzar esta escena, por decirlo de alguna manera. Avanzamos muchísimos siglos
y llegamos hasta Matsuo Basho y tal vez una de sus obras, o más bien la obra más conocida en Occidente, su Oku no Hosomichi o Sendas de Oku, según el título que le puso en su traducción Octavio Paz junto a Eikichi Hayashiya. Y Matsuo Basho aquí también viaja más o menos por esa zona. Voy a tomarlo de la traducción que hice yo de los haikus de el Oku no Hosomichi, de lo escrito en mi abanico, así se llama esta traducción. Y es el poema, el haiku número 60, que transcurre en la playa de Hiro. Están por ahí en la zona de Suma. Y dice así: Sabi Shisaya, Suma ni Kachitaru, Hama no Aki. Tristeza, supera hasta Suma, playa de otoño. Basho está en la playa de Hiro y por lo tanto le está diciendo esta playa en otoño, su paisaje, su sensación es aún más triste que Suma. Obviamente, si uno no sabe toda esta carga literaria histórica que tiene Suma, uno no va a entender bien el poema. Entonces, así vemos este viaje a través de varias obras por un mismo lugar. Vimos entonces cómo esta intertextualidad específicamente relacionada hoy día con los meisho, y dentro de estos meisho nos referimos a Suma, esta playa asociada literariamente con la soledad, el abandono, la tristeza amorosa, casi existencial más o menos, donde se van a sufrir las penas de amor, donde nos sentimos lejos de quienes queremos, y que vemos como, ya dijimos, desde el Manyoshu en adelante. Hoy día leímos poemas de el Koki no Wakashu, una sección del Ise Monogatari, también leímos los poemas de este capítulo de Suma en el Genji Monogatari, y también este haiku de Matsuo Basho, dedicado no a Suma específicamente, porque como dijimos está en la playa de Hiro, pero contrastándola con Suma y por lo tanto trayendo en una sola palabra, en Suma, toda esa carga emocional, toda esa carga histórica, toda esa carga literaria que evidentemente permite que el poema sea mucho más profundo. A mí me sucede que muchas veces la gente pregunta ¿cómo con lo corta que es la poesía japonesa? El haiku, por ejemplo, que tiene solo 17 sonidos, o el tanka, que tiene 31 sonidos. Si nosotros lo comparamos con nuestra poesía, son poemas más cortos que una rima incluso. Entonces a mí me preguntan, ¿cómo los japoneses se pueden expresar? Bueno, porque cada una de las palabras tiene un trasfondo, tiene un valor que aunque ocupemos una sola palabra, estamos poniendo todo ese significado por detrás. Bueno, espero les haya gustado el video de esta semana. Déjenme todos sus comentarios, sus preguntas. Denme su like también, porque eso me ayuda a ir creciendo y que el canal le llegue a más gente. Y compartan, por supuesto, el video con todo el mundo. Que tengan una preciosa semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.